Buenas noches con todos, mi nombre es Miriam Cuyo y les voy a presentar sobre los principios de producción. La teoría de la producción analiza la forma en que el producto dado, el estado, arte o tecnología combina varios insumos para producir una cantidad estipulada en una forma económicamente eficiente. Toda sociedad tiene que organizar el proceso productivo para resolver problemas económicos fundamentales, por lo que hay ciertos principios. El principio de escasez. La escasez es un problema económico fundamental. Las necesidades humanas siempre exceden la disponibilidad de tiempo, bienes y recursos. El principio de escasez se da porque las necesidades del hombre son ilimitadas y los recursos son limitados. Es un principio que cualquier persona, sea de clase alta, clase media o clase baja, siempre va a tener el principio de escasez, ya que el hombre desde hace años atrás nunca ha podido satisfacer sus necesidades porque son ilimitadas, y eso es por eso se da el principio de la escasez, porque nunca se va a poder satisfacer las necesidades que tiene el hombre. A continuación, el siguiente principio, la ley de rendimientos decrecientes, describe las limitaciones al crecimiento de la producción cuando bajo determinadas técnicas de producción aplicamos cantidades variables de un factor o una cantidad fija de los demás factores de producción. La ley de rendimientos decrecientes se da cuando un factor variable se le aumenta a un factor fijo hasta que llega al punto que ya llega a su producción máxima, y es ahí desde ese punto tiende a decaer y se da la ley de rendimientos decrecientes. A continuación, el otro principio de eficacia económica. La combinación más eficaz de los factores de producción será siempre aquella que le permita producir al más bajo costo posible por unidad. El empresario o la empresa siempre debe tener en mente que tiene que aprovechar al máximo con los recursos que cuentan para poder producir al costo más bajo, y también trabajar de obtener la eficacia cuando incluso tienen un monto fijo, tratar de variar los factores para lograr tener un determinado nivel de producción. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Génesis Arteaga y yo les voy a comentar sobre qué es la empresa, sus tipos y sus factores. La empresa. Una empresa es una unidad económico-social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de integrar factores de producción y generar un bien o servicio para satisfacer las necesidades del consumidor y obtener una utilidad a través de su comercialización. Tipos de empresas. Tenemos los de producción primaria, son aquellas que se encargan de producir bienes de consumo final o materias primas. Tienen un subsector de lo que es agrícola, pecuario, forestal, pesquero y minería, y pertenecen a lo que es el sector primario. Por otra parte, tenemos las empresas manufactureras e industriales, que se encargan del proceso de transformación de materias primas, y su subsector viene a ser la industria textil, alimenticia, metalmecánica, petroquímicas y farmacéuticas, y forman parte del sector secundario. Tenemos también las empresas de servicios, que son aquellas que brindan un servicio de colectividad a otras empresas y a personas naturales o jurídicas. Y su subsector es el comercio, educación, salud, finanzas, transporte, turismo, telecomunicaciones y energía eléctrica. Y estas forman parte de lo que es el sector terciario. También tenemos lo que son los factores fijos y variables de una empresa. El factor fijo es aquel cuyas cantidades no se pueden alterar, aunque las condiciones de mercado así lo exijan. Es por eso que esta categoría existe únicamente en el corto plazo. Aquí consideramos los edificios, maquinaria, tierra y trabajadores administrativos. Tenemos también lo que es el factor variable, que son aquellos susceptibles de aumentar o disminuir en el periodo de tiempo dependiendo de los niveles de producción. Entre estos factores podemos mencionar materias primas y el trabajo relacionado directamente con la producción.
Por otra parte, tenemos también lo que es el corto y largo plazo empresarial. El corto plazo es un periodo de producción en el cual la empresa mantiene uno o varios factores fijos con otro o varias variables. Este puede ser de un mes, un año o más, dependiendo del tipo de bien y de los factores de la producción, entre otros elementos. Tenemos también el largo plazo, que es un periodo suficientemente largo para que todos los factores de la producción sean considerados variables. Es el periodo de planeación en el que la empresa puede realizar todos los cambios que considere convenientes para alcanzar sus objetivos. También tenemos los factores de producción, como son la tierra, que vienen a ser los recursos naturales que son el suelo, agua, animales, plantas, en algunos casos minerales y energías provenientes de la naturaleza. También tenemos lo que es el capital. En este existe lo que es el capital físico, humano y capital financiero, que son capaces de producir bienes y servicios. Y también tenemos lo que es el trabajo, que es la actividad humana, física e intelectual de los trabajadores para producir bienes o servicios. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de un ejemplo de ley de rendimientos decrecientes. En este caso tendríamos como ejemplo una hectárea de tierra que va a ser producida. Obviamente, si no tenemos trabajadores, tenemos 0 trabajadores, la producción sería de 0. Pero ¿qué pasaría si deseamos contratar un trabajador? En este caso, si contrataríamos un trabajador, empezaría ya a producir y en este caso la productividad sería creciente. De igual manera, deseamos contratar un segundo trabajador. Este posiblemente colaboraría con el trabajador número 1 y la producción sería ascendente, sería creciente, sería muy notable. De igual manera, si deseamos contratar un tercer trabajador, de igual la producción sería creciente, aumentaría de igual manera lo que estén produciendo. Si deseamos contratar un cuarto trabajador, la producción sí sería creciente, pero ya no tan notable como cuando habíamos contratado a un trabajador número 2, ya que la tierra es un factor fijo. ¿Y qué pasaría si deseamos contratar a un trabajador número 5? En este caso, ya que no habría suficiente espacio para producir o tal vez ya hay demasiados trabajadores en esta en esta hectárea de tierra, entonces ya la producción sería decreciente. Ya no se verían resultados positivos, ya que se podría decir que hay cantidad suficiente de trabajadores que ya no abastece el factor variable, en este caso la tierra. Vamos a ver en una tablita para ver si podemos apreciar de mejor manera. Como les había dicho, tenemos la tierra, que sería el factor fijo, los trabajadores, que sería el factor variable, y la producción. La tierra sí va a tener un factor fijo, que sería de 1, los trabajadores y la producción. Como les había dicho al inicio del ejemplo, cuando tenemos 0 trabajadores, es 0 producción, pero si tenemos un trabajador, la producción ya sería de 100 unidades o de 100 kilos de lo que estemos produciendo. Si tenemos 2 trabajadores, de igual manera, la producción sería ascendente. Podemos ver que es una producción notable de 100 a 300 entre el trabajador 1 y el trabajador 2. De igual manera, si con el trabajador número 3 se puede ver que es muy notable la producción. Asimismo pasa con el trabajador número 4, pero como les había dicho, ya no es tan notable la producción como con el trabajador número 2. Y en este caso con el trabajador número 5, como ya habíamos visto en el ejemplo, la producción es decreciente, va disminuyendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el trabajador número 4 se produce la ley de rendimientos decrecientes. Eso sería todo. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Diego Túqueres y en este video voy a realizar un ejercicio práctico de la ley de rendimientos decrecientes. Tenemos el siguiente enunciado. Determine la producción media y marginal de una floristería que se encarga de realizar arreglos florales con los siguientes datos.
Capital, factor constante K. Factor variable, trabajadores, L. Producción total. Capital, factor constante, 10. Factor variable, 1. Unidades de producción totales, 10. Capital, en el segundo nivel, factor variable, 2. Unidades de producción, 24. En el tercer nivel, capital, 10. Factor variable, 3. Producción total, 39 unidades de producción. En el nivel 4, factor variable 4, unidades de producción 52. En el nivel 5, factor constante 10, factor variable 5, unidades de producción 61. En el sexto nivel, capital, factor constante 10, factor variable 6, producción total 64. En el séptimo nivel, el factor constante 10, factor variable 7, producción total 65. En el octavo nivel, factor constante 10, factor variable 8 y producción total 63 unidades de producción. En la siguiente diapositiva vamos a explicar cómo se obtienen estos cálculos. La producción total se obtiene de la multiplicación entre la producción media y el factor variable. El cálculo de la producción media se obtiene de la producción total dividida por el factor variable, como aquí tenemos. Y en el primer nivel, 10 dividido para 1 nos da una producción media de 10. En el segundo nivel, 24 dividido entre 2, 12. Para el tercer nivel, 39 dividido entre 3, 13. Para el cuarto nivel, 52 dividido entre 4 da 13. Para el quinto nivel, 61 dividido entre 5 da 12.2. Para el sexto nivel, 64 dividido para 6 nos da 11. Para el séptimo nivel, 65 dividido entre 7, 9.4. Y en el octavo y último nivel, 63 dividido entre 8 nos da 7.7. Para el cálculo de la producción marginal. Recordemos que la producción marginal es el aumento de la cantidad producida al aumentar una unidad de factor variable. En el primer nivel, del primer nivel al segundo nivel existe una variación positiva de 14 unidades. Del segundo nivel al tercer nivel existe una variación positiva de 15 unidades. Del tercer nivel al cuarto nivel existe una variación positiva de 13 unidades. Del cuarto nivel al quinto existe una variación positiva de 9 unidades. Del quinto nivel al sexto nivel existe una variación positiva de 3. Del sexto nivel al séptimo nivel una variación positiva de 1. Y del séptimo nivel al octavo nivel existe una variación negativa de menos 2. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva para explicarles, para visualizar la gráfica. Bueno, en esta gráfica visualizamos los puntos. El factor variable, trabajadores, en el eje de las X y la producción total en el eje de las Y. Aquí como punto de referencia más relevante tenemos el punto 7 en X y el punto 65 en Y, donde se maximiza la producción total. Bueno, en la siguiente gráfica vamos a definir, vamos a visualizar tanto la producción media como la producción marginal. Aquí tenemos los puntos. De la misma manera, el factor variable en el eje de las X y el producto medio y marginal en el eje de las Y. Bueno, aquí tenemos, recordando, en el nivel 3 es donde se maximiza la producción marginal, donde se obtienen mayores beneficios en las unidades de producción. Y es aquí en este punto donde se halla el fenómeno de la ley de rendimientos decrecientes, es decir, que al aumentar una unidad del factor variable, la producción ya no aumenta y más bien tiende a disminuir, como se ve aquí en la gráfica. A partir del cuarto nivel hacia el octavo, las unidades de producción marginal ya decrecen. Ya, el producto medio se maximiza cuando se intersectan las curvas tanto de la producción marginal como del producto medio. Y este punto se da en el punto 4 del eje de las X y el producto medio en el eje de las Y. Ya, para continuar con nuestro ejemplo práctico, nosotros hemos realizado una gráfica acerca de la ley de rendimientos decrecientes, utilizando el mismo ejemplo en el cual tenemos el capital factor constante que es 10
el factor variable entre 1 y 8 horas de producción, la producción total, la producción media y la producción marginal. Y con la gráfica de la producción total, cruzándole con la gráfica de la producción media y la producción marginal, obtenemos las fases de la ley de rendimientos decrecientes. Es decir, que la ley de rendimientos decrecientes nos explica que la producción tiende a elevarse cuando aumentan los factores variables de trabajadores, tiende a elevarse hasta que llega a un punto en su máxima producción cuando empieza a decrecer. Y esto lo podemos dividir en 3 fases. La primera fase, que es la cantidad del factor variable es muy poca con relación al factor fijo, por lo que se aumentan las unidades del factor variable y este producto cada vez es mayor, por lo que los rendimientos del factor variable tienen la tendencia a ir creciendo, como podemos ver aquí en la primera fase. Mientras se van aumentando, tenemos el factor variable de 1 y producimos 10, con factor variable de 2 producimos 24, con 3, 39, hasta que llegamos a una fase que es la segunda, que es la de rendimientos decrecientes en segunda fase. En esta aumenta la unidad del factor variable y hace que el producto total aumente, pero a un ritmo un poco más decreciente. Es decir, que al aumentar una unidad más del factor variable, el producto total aumenta, pero la cantidad adicional del producto es menor a la aportada de la unidad anterior, que es lo que podemos ver en la producción marginal. Entonces comienza a crecer y luego comienza nuevamente a decrecer, que es cuando ya tenemos nuestra producción marginal máxima del 15 y luego empieza a decrecer a una producción de 13 y va bajando. Luego llegamos a la tercera fase, que es la fase de rendimientos negativos. En este caso, ya al aumentar una unidad adicional del factor variable, se provoca una disminución en el producto total y se produce un producto marginal negativo. Es decir, que nosotros ya hemos llegado a nuestro punto máximo de producción y comenzamos a decrecer en la producción. Por ejemplo, aquí nuestro punto máximo de producción es al tener 7 unidades en nuestro factor variable, tenemos 65 unidades producidas. Y el momento en que aumentamos una unidad más en el factor variable, empieza a decaer nuestra producción, dándonos una producción marginal negativa. Por lo que se ha dado la tercera fase de la ley de rendimientos decrecientes en su fase negativa. Para analizar en la gráfica, vemos que la producción óptima media es justo el momento en el que se cruzan la curva de la producción media con la curva de la producción marginal. Y esta curva, este punto, al proyectarla a la gráfica de la producción total, nos indica nuestra primera fase de la ley de rendimientos decrecientes. Nuestra segunda fase se limita al momento en que nuestra producción marginal llega a los niveles de 0, en este caso es entre 7 y 8 números del factor variable, llega ahí a nuestra producción marginal a 0 y al proyectarla con la producción total llegamos a nuestra producción máxima, al punto máximo de producción que puede llegar la empresa. Después de esto empieza a decrecer. En este ejemplo, que era una florería, nosotros llegamos a producir nuestro punto máximo es cuando tenemos 7 unidades de factor variable con 65 unidades producidas, que es aquí, y después de eso, si nosotros aumentamos una unidad más en el factor variable, vamos a comenzar a tener pérdida. Y llegaríamos a la fase 3 de la ley de rendimientos decrecientes, que es la fase negativa. Con esta explicación concluimos que la producción marginal se maximiza entre el tercer nivel del factor variable con 3 trabajadores que se producen 15 arreglos florales como producción marginal. Al aumentar una unidad de factor variable, la producción total llega a un punto donde no aumenta y la producción marginal decrece a este fenómeno, se lo denomina la ley de rendimientos decrecientes con sus 3 fases. Al tener unidades de factor variable puede entorpecer el proceso de producción y esto reduciría la productividad individual y colectiva. Esto es el momento en que caemos en la tercera fase de la ley
de rendimientos decrecientes cuando ya tenemos una producción negativa, una producción marginal negativa. La producción media se maximiza cuando existe el corte entre la curva de producción marginal y la producción media. Y la producción media aumenta siempre y cuando la curva de la producción marginal esté por encima de la curva de la producción media. Esto es todo lo que podemos explicar acerca de la ley de rendimientos decrecientes. Muchas gracias por su atención.